Saludos y bienvenidos a la asignatura Cuidados de la Mujer y del Recién Nacido. En esta primera sesión revisaremos el tema fecundación y embarazo, que he titulado Comienza un embarazo. ¿Qué esperamos aprender? Acá tenemos tres propuestas. 1. Identificar y comprender las etapas de la fecundación. 2. Describir lo que sucede en el desarrollo embrionario y fetal. Y por último, explicar la función de los anexos embrionarios, especialmente la placenta. Dicho esto, vamos a comenzar haciendo un recordatorio para ubicarnos dónde se desarrolla la acción. Acá tenemos en esta lámina los órganos reproductores femeninos, órganos reproductores internos de la mujer, que se ubican. ¿Dónde se ubican? ¿Se recuerdan ustedes? Muy bien, se ubican en la pelvis. Aquí abajito alcanzamos a divisar un trocito, un pedacito de la vagina. Enseguida sigue el cuello uterino o cervix. A continuación, este potente músculo llamado útero. Recordemos que el útero en su interior tiene una cavidad virtual que es capaz de ir creciendo para dar espacio a la gestación. En ambos extremos superiores tenemos las trompas de falopio, terminadas en las fimbrias, la trompa izquierda, la trompa derecha, y bajo ellos están los ovarios, ovario derecho y acá el ovario izquierdo. Estos son los órganos. También es importante que recordemos qué son los gametos o células sexuales, tanto femenina como masculina. La célula sexual femenina es el óvulo, aquí tenemos un dibujo, y la célula sexual masculina, el espermatozoide. Recuerden que aunque tienen distintas formas a la célula tradicional que nosotros conocemos, igual tienen núcleo, organelo, etcétera, etcétera. Y son muy importantes estas células porque sin ellas no podría existir un nuevo ser. Entonces, para que comience un embarazo, necesitamos que un óvulo salga de este ovario para reunirse con un espermatozoide. Este es un dibujo de un ovario, un esquema, donde en su interior vemos óvulos en distintas etapas de maduración, desde el más chiquitito hasta el más grande. Cuando ya se encuentra maduro, o sea, con la capacidad para ser fecundado, se expulsa al exterior del ovario. Esto sucede en un ciclo menstrual de 28 días, sucede el día 14, o sea, en la mitad del ciclo. La salida de este óvulo al exterior la conocemos con el nombre de ovulación. Acá en la lámina inferior tenemos una foto real de un ovario en la etapa de ovulación. Esto es ovario, acá tenemos 4 fotos, ovario, folículo y esa gotita amarilla que vemos ahí, que va cayendo en esta foto, es el óvulo. Ahora, este óvulo que salió al exterior tiene solo 2 alternativas para seguir su camino hacia el útero. Una de esas alternativas es encontrarse con el espermatozoide, como lo vemos aquí, por ejemplo, rodeado de espermatozoides, ¿ya?, para ser fecundado. La otra alternativa es no encontrar el espermatozoide y en unos 14 días más, aproximadamente, salir al exterior con un flujo sanguíneo lento al que llamamos menstruación. O sea, la menstruación entonces sería la salida del óvulo no fecundado al exterior y que va a caer por la vagina. Bien, continuando entonces con la primera alternativa, el óvulo espera en la trompa de falopio, aquí alcanzamos a ver un pedacito del óvulo redondito, ¿ya?, espera que se produzca el encuentro con millones de espermatozoides, aproximadamente 200 millones de espermatozoides. Algunos han muerto en el camino, pero todos compiten por fecundar al óvulo.
pero solamente uno lo logrará. Inmediatamente que ingresa uno de ellos, que ha recibido la ayuda de todos los otros espermatozoides que iban a su alrededor, ¿cuál es la ayuda que recibe? Todos ayudan a romper esta membrana del óvulo. ¿Ya? Cuando la logran romper, entra uno solo. Ahora, el óvulo colabora sellando o cerrando este punto de ingreso para que no sigan entrando los demás y así se queda con uno solo. Ahora que están unidas ambos gametos, ambas células, unen sus núcleos, ¿no? Unen su material genético para formar una sola célula que ahora la llamamos huevo o cigoto. No olvidemos que este huevo o cigoto aún está en la trompa de Falopio y continúa su camino y mientras tanto se va desarrollando internamente. Mientras va avanzando, las células se van multiplicando en su interior. Aquí tenemos 2, 4 y cuando llega a 16 células se le conoce con el nombre de mórula, por su parecido a la fruta de la mora. ¿Ya? Esta etapa de multiplicación interna se llama segmentación. Esta constante multiplicación de células las lleva a estar muy presionadas, aquí lo vemos, unas con otras y el espacio se les hace pequeño. Esta etapa se llama compactación porque se encuentran muy compactadas unas con otras. Cuando llegan a ser aproximadamente 60 células, se produce la última etapa que se llama diferenciación. Se diferencian en dos láminas, acá lo vemos, y además se polarizan. Unas células se van a un polo y el resto se va al otro polo. En el medio dejan un espacio, y este conjunto dará origen al futuro embrión. Con toda esta actividad ya llevamos la primera semana, ya han pasado 7 días. ¿Qué pasó en este periodo al que llamamos preembrionario? ¿Por qué lo llamamos preembrionario? Porque todavía no tenemos embrión, o sea, antes del embrión. ¿Qué pasó en esta primera semana? Se produjo la fecundación, o sea, la unión del espermatozoide con el ovocito. Ocurrió también la segmentación o división celular. Quedaron súper compactadas, y a eso le llamábamos la compactación, que permitió dar origen después con 60 células al blastocisto. Este conjunto de células llamado blastocisto es el que llegará al útero para su implantación. Esta etapa de implantación es muy importante porque significa que este huevo se está incrustando en el endometrio materno para no moverse más de ese sitio que él haya elegido. En esta lámina vemos el mismo relato anterior, pero en dibujo para que sea más fácil la comprensión. Aquí tenemos el útero, el ovario. En el ovario se produjo la ovulación, por este lado se está produciendo aquí la fecundación. Ya están las células unidas y empiezan a multiplicarse hasta llegar a ser una mórula. Cuando llega a tener 60 células se llama blastocisto y este blastocisto es el que va a buscar un lugar en el endometrio para implantarse. Esto que vimos aquí en el endometrio lo tenemos al costado derecho en este dibujo, donde esto representa el endometrio y aquí tenemos el blastocisto que se va acercando al endometrio hasta romperlo y lograr introducirse dentro del endometrio bien a fondo, de manera que el endometrio después lo va a cubrir. Y llegamos a la segunda semana todavía llamándose preembrionario. En esta semana el blastocisto que se formó separa sus células para diferenciar lo que será el futuro embrión.
La capa celular que lo rodea, por acá lo tenemos, será la membrana ovular o amnios, ahí yo lo estoy mostrando, y al centro se irá llenando de líquido amniótico en esta cavidad que vemos acá. Este grupo de células que están acá son las que van a dar origen al embrión. El blastocisto en la segunda semana ya no tiene energía para continuar viviendo, no tiene nutrientes y por eso necesita unirse urgentemente al endometrio para poder continuar su vida. Si no lo hace, esta célula muere. Aproximadamente el día 13 comienza a unirse a los capilares maternos para conseguir esta nutrición y oxigenación. Va generando vellosidades coriónicas, que son las que se van a introducir en el endometrio para formar los capilares. En la tercera semana, aquí sí que ya hablamos de periodo embrionario. Ahí ustedes lo pueden ver. La tercera semana, desde que el óvulo fue fecundado y el blastocisto forma un disco germinativo, ¿ya?, bilaminar, ahora forma un disco germinativo trilaminar, o sea, 3 láminas, a las que llamamos ectodermo, la que está más afuera, mesodermo, la que está al medio, y el endodermo, la que está más adentro. Aquí se está aplicando la receta genética que traen las células y se ordenan en capas. Acá lo tenemos en un dibujo. Este sería el disco germinativo con sus 3 capas de células. Y cada una dará exactamente origen a tejidos y sistemas del nuevo organismo en gestación, en forma ordenada. No es que cada célula vaya a formar lo que quiera, no. La capa, por ejemplo, el ectodermo, va a formar órganos internos, ¿ya?, aparato digestivo, por ejemplo. La capa intermedia o mesodermo va a dar origen a esqueleto, y la capa interna o endodermo, va a dar origen a epidermis, tejido nervioso, etc. O sea, todo ordenado y determinado de acuerdo a la receta genética. Bien, hagamos una pausa y revisemos este esquema a modo de resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Este esquema del útero, nuevamente con su ovario y su trompa de falopio, nos permite visualizar algunos eventos importantes que fueron pasando. Por ejemplo, tenemos que en el ovario se produjo la ovulación y el óvulo ingresó a través de las fimbrias hacia el conducto de la trompa de falopio, con la ayuda de las fimbrias, con la ayuda del impulso con el cual salió, y con la misma ayuda del oviducto, que con pequeños movimientos ondulatorios lo ayuda a avanzar. Se detuvo en el tercio externo de la trompa de falopio y paralelamente a este hito, habían entrado a la vagina millones de espermatozoides, aproximadamente unos 200 millones, que tienen la intención de subir al encuentro del óvulo. Tienen que cruzar el cuello, el útero y conducto de la trompa de falopio. Este camino es difícil para los espermatozoides, está lleno de barreras. Por ejemplo, en la vagina encontraron un pH ácido, entonces muchos mueren en el camino. Cuando logran cruzar hacia el útero los trata como un cuerpo extraño, tratando de expulsarlos hacia el exterior. Por fin logran llegar algunos, 300 aproximadamente, 300.000, al óvulo para ser fecundado. Una vez que está fecundado el óvulo, ya comenzó el embarazo. Aquí tenemos en este esquema algunos tiempos, por ejemplo, que son muy importantes de conocer. El embarazo tiene una duración promedio de 40 semanas o 280 días o 9 meses, según como ustedes lo quieran interpretar.
en días, semanas o meses. La ciencia de la embriología generalmente estudia el embarazo en semanas de gestación. En cambio, la obstetricia lo estudia en trimestres iguales. Nosotros lo vamos a ver desde este punto de vista para hacerlo un poco más resumido. Cada uno de estos trimestres entonces tiene 3 meses, primer trimestre 1, 2, 3, el segundo trimestre el mes 4, 5 y 6 y el tercer trimestre 7, 8 y 9 meses de gestación. Ahora, solo por la importancia que reviste el primer trimestre, lo detallaremos mes a mes para que ustedes midan la importancia de esta etapa. Desde la fecundación hasta la semana 8 de gestación se producen los hitos más importantes en la gestación humana. Pero también son las semanas, como dice acá, de máxima vulnerabilidad o de mayor peligro. Desde la implantación hasta la 8ª semana, este nuevo ser se llamaba embrión. Desde la 9ª semana en adelante se llamará feto. Hasta esta semana se producen hechos muy importantes al que se le llama organogénesis, es decir, formación de tejidos y órganos que van a formar el futuro ser. Después que se definen, se destinan, se diferencian los tejidos para estos distintos órganos, ya no hay cambio posible. Es un periodo de máxima vulnerabilidad, como lo dije anteriormente, por temor al aborto espontáneo, por ejemplo, donde también hay peligro con agentes teratógenos, como medicamentos, la automedicación de las madres, por ejemplo, sustancias químicas a las que pueden estar expuestas, elementos físicos que pueden provocar malformaciones congénitas e incluso la muerte del embrión. En el primer mes, el embrión no tiene forma humana. Acá lo podemos ver, tiene una posición incluso bastante vertical. Pero sí han pasado algunos hechos importantes. Por ejemplo, se ha desarrollado el tubo neural. Aquí lo vemos, en el de arriba también, que será la futura columna vertebral, más conocida por ustedes como columna vertebral. Acá arriba, en este sector, se está formando la cabeza que va a contener el cerebro, en este otro igual. El corazón es solamente un vestigio, ¿ya? Pero ya tiene algunos movimientos o palpitaciones a modo de ensayo para las futuros latidos que va a tener. Otra cosa, aquí en este se ve bien, se está formando la cara. ¿No? ¿Por qué se forma tan precozmente? Bueno, porque precozmente también se forman los órganos de los sentidos. El primero de los órganos de los sentidos que se forma es el oído. Y curiosamente también es el último que se pierde. ¿Ya? Aparecen además los óvulos y células espermatozoides. En el segundo mes podemos destacar que ya se han diferenciado las células, los órganos también ya están diferenciados, así como algunos detalles del nuevo ser humano están en formación aún. Por ejemplo, en este segundo mes, las extremidades al inicio son 4 muñones, o sea, son muy cortitas, pegaditas al cuerpo del embrión, ¿no? Y luego van creciendo de proximal a distal, ¿no? Se esbozan algunos órganos internos importantes, ya lo dijimos, como el cerebro, aquí lo vemos. Si ustedes se fijan, este embrión ya no está en forma vertical, está adoptando una forma un poco más redondita. Y también se están esbozando ya las células motoras, ya las que van a generar movimiento, y las células sensoriales. En el tercer mes ya adopta la posición fetal tan conocida por todos nosotros. Mide o llega a medir aproximadamente 10 centímetros de longitud
y pesa alrededor de 65 gramos, más o menos como un huevo grande de gallina, para que ustedes se puedan tener una idea. La cabeza sigue siendo muy grande respecto al resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque es el órgano más importante en su desarrollo. Recuerden que el cerebro será el órgano que va a comandar todas las acciones del nuevo ser. Y un dato de interés para las madres especialmente. En este tercer mes se identifican los genitales externos, por lo tanto ya se le puede dar la noticia a la madre acerca del sexo de su hijo. Aquí se ve claramente, por ejemplo, el feto con su bolsa amniótica que contiene el líquido amniótico donde él permanece durante los 9 meses o 40 semanas de gestación. Y así completamos el primer trimestre. Ahora, en el segundo trimestre suceden varios eventos, pero se suele llamar como el trimestre más tranquilo. La embarazada está conforme, asumió ya su condición de embarazada, tiene menos molestias, si las tenía ya han desaparecido o comienzan a desaparecer, pero aún así no está exento de problemas. El gran peligro de este trimestre son las hemorragias. Ahora, respecto al feto, inicia en este segundo trimestre su vida midiendo alrededor de 15 centímetros y termina el trimestre con alrededor de 30 centímetros, con un peso promedio de 500 gramos. Su cuerpo está cubierto de lanugo. El lanugo es un pelo muy finito que lo cubre junto con el vernis caseoso, que es grasa, ambos a modo de protección. Su corazón comienza ahora a latir entre 120 y 160 veces por minuto. Y desde este momento que ya empieza a latir, no dejará de latir nunca más, hasta que cuando sea adulto y bueno, llegue su momento de fallecimiento. Ahora, es capaz, al estar dentro del útero, es capaz de escuchar algunos ruidos de la madre, algunos ruidos, por ejemplo, el mismo ruido que produce el corazón. Y algo notable, también logra identificar la voz de su madre. El tercer trimestre, que ya es el último, corresponde a los meses 7, 8 y 9. Se caracteriza por la ansiedad de la madre, ya que se está acercando el nacimiento, y por el gran crecimiento del feto en peso y talla. Este es el trimestre donde ya el feto tiene todos sus órganos, sus sistemas están definidos, entonces ahora empieza a crecer, a aumentar su peso y su longitud. Alcanza la madurez necesaria también para tener posibilidades de vida, ¿ya? En caso de que naciera antes de la fecha esperada o fecha probable de parto, FPP, fecha probable de parto. En caso de ser así, el sistema nervioso central ya es capaz de dirigir la musculatura y controlar la temperatura corporal. El saco amniótico y el espacio uterino le queda un poco estrecho, por lo que la posición que adoptó ya no podrá cambiarla. Es decir, si este niño está en una posición cefálica o podálica, va a terminar hasta el último mes del trimestre en esa posición. Es muy activo y como el espacio es pequeño, los movimientos que realiza la madre los percibe claramente, incluso a veces llegan a ser dolorosos para ella. El feto está listo para nacer. Pero nos queda algo importante y he dejado para el final los anexos fetales. Se llaman anexos fetales no porque sean menos importantes, todo lo contrario. Estos anexos son tan cercanos al feto que sin ellos no podría existir.
¿Cuáles son estos anexos? Seguramente tú conoces más de uno. Líquido amniótico, amnios, cordón umbilical y placenta. Aquí los tenemos. El líquido amniótico es el medio donde crecerá el embrión. Está rodeado por las membranas o amnios y forma un verdadero globo. Aquí lo podemos visualizar. Este sería el amnio que está formando un globo y dentro de este globo está el líquido amniótico. Este líquido tiene muchas funciones. Aquí hay algunas que ustedes después las van a leer. Se caracteriza, por ejemplo, por evitar traumas, traumas físicos al embrión, al feto en este caso, mantener la temperatura, darle la posibilidad de movimiento y permitir que su crecimiento sea libre y no quede adherido a las paredes del útero. Tenemos otro anexo fetal que es el cordón umbilical, que es un puente que une el feto desde el centro de su abdomen, aquí se está iniciando, desde el centro del abdomen hacia la placenta. Aquí lo estamos viendo, esta es una imagen real también del cordón umbilical. Es muy firme, pero es flexible y resistente. En su interior encontramos dos arterias y una vena protegidas por una sustancia tipo jalea que se llama gelatina de Wharton. Curiosamente, la función de los vasos sanguíneos está invertida. Las venas llevan oxígeno y las arterias CO2 y desechos. Es largo, mide alrededor de 50 a 60 centímetros y a veces cuando el feto es muy activo o desarrolla mucho movimiento, suele enrollarse alrededor del cuello, acá, a veces incluso más de una vuelta al cuello, y también a veces forma nudos, que impiden o alteran la nutrición y oxigenación del feto, o sea que se transforma en un problema para el niño. Y por último tenemos el cuarto anexo fetal, que es la placenta. La placenta es las veces de raíz del feto adherida al endometrio uterino. ¿Para qué tiene que estar adherida? Para que a través de los vasos sanguíneos que construyeron, se traspasen los nutrientes y el oxígeno al feto, de la madre al feto. La vida del feto depende de este órgano transitorio. Es un órgano que se crea solamente para que dure todo el periodo de gestación. Y el feto, como les decía, depende de este órgano, depende del funcionamiento de este órgano. Y una vez que se produce el nacimiento, va a salir al exterior después del feto. Tiene una forma redondeada, aproximadamente 20-25 centímetros de diámetro, y está formada por varias unidades, ahí yo las estoy mostrando, tiene 15 a 20 unidades a las que se les denomina cotiledones. Permanece adherida durante todo el embarazo y no cambia de lugar. Esta es la parte, es como una torta, ¿no es cierto? Tiene una parte que va a estar adherida al útero, que sería esta que estamos mirando acá, y por el otro lado, esta sería la cara fetal, que es la que da hacia el feto. De aquí nace el cordón umbilical, ¿verdad? Y llega al abdomen del feto. Si esta placenta se desprende antes de tiempo, creará un grave problema obstétrico con riesgo para la madre y el feto. O sea, puede producir la muerte del feto y pueden producir también como consecuencia la muerte de la madre por hemorragia, por ejemplo.
El desprendimiento de la placenta cuando se produce el parto es lo que vamos a conocer con el nombre de alumbramiento. Bien, hasta acá entonces hemos revisado cómo se originó este embarazo. Empezamos con la ovulación, cuando salía el óvulo. Después venía la fecundación, que era la unión del óvulo con el espermatozoide. Luego la implantación, cuando este huevo fecundado se introduce dentro del endometrio, elige un lugar, ahí forma su placenta y ahí se queda durante las 40 semanas de gestación. Recordemos que este embarazo se dividía desde el punto de vista obstétrico en trimestres, que el primer trimestre es el más vulnerable, el más peligroso, por decirlo así, porque en ese trimestre se forma el embrión, se definen los órganos, se definen los sistemas, se definen todos los detalles que tiene el cuerpo humano. Por lo tanto, debe ser muy precisa su formación, no permite errores, ¿ya? Y es muy susceptible a la ingesta que pueda tener la madre de medicamentos, productos químicos o la exposición a algunos elementos físicos, por ejemplo, ¿ya? Pasamos al segundo trimestre, que es un trimestre ya más de calma, donde la madre empieza a sentirse mejor, si es que había tenido alguna molestia. El feto, ya lo llamamos feto, está en formación, ¿ya? Y por último llegábamos al tercer trimestre, que es un trimestre en algunas ocasiones muy difícil para las madres porque les produce mucha ansiedad, muchos temores a veces por el parto o la crianza a futuro, ¿ya? Y el feto ya, su principal función es crecer en peso, crecer en longitud. Su sistema nervioso central ya está funcionando bien o bastante bien, por lo tanto, si llegara a nacer, tiene altas expectativas de vivir. Bien, espero que se haya entendido la presentación, la pueden repasar en su casa. No se olviden que esto viene acompañado de un documento, el documento número 1, que también tiene el mismo título, Comienza un embarazo, donde pueden entonces ir complementando la lectura con la visualización de la presentación. Nos vemos en una próxima. Cuídense. Adiós.